Hola, hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Ahora estoy grabando hoy miércoles en la noche para mañana temprano y tal vez pueden escuchar la lluvia. Llueve copiosamente. Quiero grabarlo ahora para que me dé chance mañana de descansar un poquito. También su pastor necesita descansar. Y bueno, quisiera que oremos unos minutos y luego comencemos, ¿sí? Padre, gracias por este momento precioso, la oportunidad viva de encontrarnos en tu presencia, de hablar contigo, de tener una relación contigo cercana, íntima, profunda. Dios, queremos pedirte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos hable hoy. Ministra nuestros corazones, ministra nuestras vidas, por favor, Jesús. Lo necesitamos. Te ruego, Señor, de que hoy tengamos un día poderoso en ti, un día de transformación, un día de cambio. Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Hoy estamos en nuestro tercer día de este nuevo material de una vida con propósito. Y esta mañana nos toca un tema muy lindo, que es ¿qué guía tu vida? Es una gran pregunta, ¿verdad? Si ustedes van en un autobús rumbo al centro, eh, están mirando quién conduce. Si van en un tren no ven, pero supone que hay un motorman que va funcionando, haciendo funcionar el tren. En un avión, un piloto, en un barco también, un capitán, pero en su vida, ¿quién es el que guía? Eclesiastés capítulo 4, versículo 4, dice, vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Dura expresión, ¿verdad? El afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Thomas Carr dijo, el hombre sin propósito es como un barco sin timón, un soplo, nada, nadie. Y es así, una vida sin propósito no tiene sentido, no tiene rumbo, no tiene un norte. Todos tenemos algo que guía nuestras vidas. Y ese algo incluye tanto cosas buenas como cosas malas, como puede ser un problema, un temor, quizá tu fe en Dios también. Lo cierto es que hay cientos de circunstancias, de razones, de sentimientos que pueden guiar nuestras vidas. A muchos los guía la culpa y se pasan la vida huyendo de sus errores, ocultando su vergüenza, escapando aún de la justicia. Quienes cargan culpas en su corazón, en su vida, son controlados por esos recuerdos malos, por esos recuerdos buenos posiblemente. Pero la gente que es controlada por su culpa y por su temor, permite que todo su futuro sea controlado por el pasado. Y este es un gran problema. Sin darse cuenta, se están castigando a sí mismos, saboteando sus propios logros, saboteando sus propias metas, sus propósitos. Cuando nos guía la culpa, somos fugitivos errantes, sin propósito alguno sobre esta tierra. Transitamos por la vida sin un norte. Si bien es cierto que somos el resultado de nuestro pasado, no tenemos por qué ser prisioneros de nuestro pasado. No sé qué has hecho en la vida, tanto bueno como malo, pero no permitas que eso marque tu futuro. Empeñe todo tu futuro. Necesitas acercarte a Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no está sujeto a tu pasado. No está sujeto el propósito de Dios a tus errores. No está sujeto el propósito de Dios a tus pecados antiguos. ¿Sabe por qué? Porque Dios es experto en dar borrón y cuenta nueva sobre nuestro saldo, positivo o negativo. Tal vez está diciendo, tengo un saldo negativo en mi vida. Pero ¿sabes qué? Dios no lo tiene en cuenta. Dios te perdona y dice, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. A muchos
les guía la ira, el resentimiento, y, y se aferran a las heridas que nunca soportaron, que nunca lograron superar, que le hieren constantemente, son como una espina clavada en el talón, que cada paso es un poco más de dolor y de sufrimiento, porque se vive de ese modo en una prisión que se llama resentimiento, y de repente se estalla en ira, y en vez de perdonar, en vez de liberarse de eso, se perpetúa el dolor, el daño, alimentando la amargura, alimentando el dolor, la pena, y se hacen daño a sí mismos, buscando tal vez su propia destrucción, su propia muerte, sin darse cuenta. Hay otros a quienes les guía el temor, y no importa de dónde provenga el temor. Esto hace que la gente pierda las oportunidades en la vida por miedo. Oportunidades de un mejor trabajo, de un cambio de trabajo, de un cambio de empresa, de un cambio de estatus. ¿Por qué? Porque nos queremos mantener en un lugar seguro, donde estamos bien. El status quo se llama eso, mi situación de confort. Y eso nos lleva a no querer aventurarnos o emprender cosas nuevas. El temor es una cárcel donde construimos nosotros mismos los barrotes de nuestra celda, que nos impide cumplir el propósito de Dios para nosotros. Pero podemos encontrar una solución para ello en la fe, en el amor, en la esperanza que solo proviene de Dios. A otros sabe que les guía el materialismo. El adquirir siempre más es la meta principal de sus vidas. En estos días escuché a una asesora de cuentas de un banco que decía que una señora fue con su esposo a pedir auxilio al banco porque tenía una deuda de 100 millones de colones, casi $180.000 de deuda, y el esposo no sabía, se había endeudado con tarjetas de crédito. Imagínense, viviendo en un concepto equivocado, pensando que tener más les da felicidad, que les hace ser felices y estar más seguros. Pero la verdad es que comprar cosas y el materialismo son felicidades temporales, porque pronto se aburren de lo que tienen y siempre quieren más y más y más. Y en esa necesidad de algo nuevo cada día, una vez más se hace preso de las deudas. Y se confunde que lo que valemos como personas con lo que valemos con lo que tenemos. O sea, pensamos que soy más porque tengo más, o soy menos porque tengo menos. Pero la realidad es que todo lo que poseemos, lo que podemos perder por circunstancias fuera de control, como descontroles en nuestras tarjetas de crédito o uso desmedido del dinero, todo eso nos lleva a la ruina. Pero el propósito de Dios es que la verdadera seguridad esté fundamentada en una relación con Jesucristo. Que el verdadero éxito esté fundamentado en eso. A muchos les guía la necesidad de ser aceptados, entonces buscan complacer a los demás, haciéndoles regalos todo el tiempo, regalos innecesarios, y están atados a ¿qué dirán del regalo que voy a dar? O si no llevo algo, buscando seguir las pautas del mundo en el cual se pierden porque no tienen un norte real, buscando agradar a todos, no agradan a nadie, y encuentran su propio fracaso y pierden el propósito de Dios para sus vidas. Todo lo que guíe nuestra vida fuera de Dios termina en un callejón sin salida, y eso está claro. Todo lo que guíe tu vida que no sea Dios te lleva a la misma muerte. Y recuerden esto, no hay nada más importante que conocer los propósitos de Dios para nuestra vida, que nada puede compensar el no conocerlos.
Si usted no conoce el propósito de Dios, está perdido por más éxito que esté teniendo en este momento. Sin un propósito, la vida es una marcha sin sentido, un movimiento sin dirección, sucesos sin un motivo, una cadena de sucesos que no te llevan a nada. La vida sin propósito es trivial, insignificante, es inútil. Ahora, hay unos beneficios que necesitamos recordar de una vida con propósito. ¿Cuáles son? Déjeme mencionarle un par de ellos. Primero, que conocer tu propósito le da sentido a tu vida. Fuimos creados para tener un significado. Cuando la vida tiene sentido, podés soportar cualquier cosa. Cuando sabés lo que tenés en tu futuro, podés soportar los males presentes. Cualquier cosa podés soportar si tu fe está anclada en Cristo. Cuando no tenés una vida con propósito, entonces todo resulta insoportable. No puedo vivir más en esta vida, no aguanto a la familia, no aguanto a mis hijos, a mi esposa, a mi suegra, la situación económica. Justamente la falta de propósito en tu vida es querer llegar a hacer algo, pero no sabes qué es. Vivís en una constante búsqueda de algo que no tiene sentido para darle justamente sentido a tu vida. Y la vida sin sentido no tiene significado, no tiene esperanza. Ahí sabemos, cuando nos encontramos en esta posición, que la tragedia más terrible no es morir, sino vivir sin un propósito. La tragedia más terrible de la vida no es morir, es tener una vida sin propósito. Por eso algunos se suicidan, porque no le encontraron un propósito y sentido a su vida. La esperanza es tan especial para la vida como el aire que respiramos, como el agua que bebemos. Necesitamos tener esperanza. Usted necesita tener esperanza, aferrarse a ella para salir adelante. De allí vemos que el tener esperanza es el resultado de tener un propósito. Dios conoce muy bien los planes y los propósitos que tiene para nosotros. El fin de Él, el fin de Dios, al dar propósito a nuestra vida, es darnos un propósito, una esperanza, es enfocarnos en ellos para que encontremos y experimentemos cambios positivos en nuestra vida y empezar a vivir una real vida con propósito para Dios. Conocer tu propósito en la vida simplifica la vida, y valga la redundancia. ¿Por qué? Porque se convierte en un patrón para evaluar las cosas que son esenciales y las cosas que no son esenciales. Sin un propósito definido no tenemos fundamento alguno para basar nuestras decisiones. Si usted no tiene propósito, todas las metas que se propongan van a ser sin sentido. Si usted quiere distribuir su tiempo, su vida, su agenda, sus recursos, no podría hacerlo con lógica a menos que conozca el sentido de la vida. Sin propósito, nuestras decisiones se van a basar en las circunstancias del momento nada más. Al no entender nuestro propósito en la vida, nos sobrecargamos, nos llenamos de estrés, de cansancio, de conflictos. Ahora, vivir con propósito en la vida nos lleva a un estilo de vida sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos un plan de vida saludable, un plan de actividades ligero que nos lleva a tener tranquilidad y a caminar seguros. Conocer el propósito en la vida te hace enfocarte y dirigir tu esfuerzo, tu energía hacia las cosas importantes, te convierte en una persona efectiva. Sin un propósito claro, no tenemos una dirección fija. Si usted no tiene un propósito claro en la vida, pierde el tiempo en distracciones que no te llevan a nada, llenos de dudas, de actividades que no son importantes. Y eso te resta importancia, años de vida, de tiempo en la agenda, y te hace carecer de sentido. Un propósito en la vida te estimula, te llena de entusiasmo, de ímpetu. Al contrario, la falta de propósito te roba el gozo, el entusiasmo, las fuerzas. El ser usados por un propósito nos permite encontrar la verdadera felicidad en la vida, el propósito de Dios en nuestra vida. Y sabes qué, por último,
Conocer el propósito tuyo en la vida te prepara para la eternidad. Porque lo más importante no es lo que los demás digan de tu vida, sino lo que Dios dice de ella. No es lo que otros piensen, no es lo que otros argumenten, es lo que Dios piensa de ti y el respaldo que Dios está dando a lo que tú haces. Y esa es una realidad que hasta los más altos logros personales serán superados tarde o temprano por otros, y vivir para dejar un legado terrenal es una meta que revela muy poca visión. El uso más sabio de tu tiempo es que indiques un legado eterno en tu casa, el conocimiento de Dios, el caminar detrás de las pisadas del Señor, porque no fuimos puestos en esta tierra para ser recordados nosotros, sino para prepararte para vivir la eternidad con Dios. Y esa es la meta principal. Porque cuando se termina todo aquí, cuando se baja el telón en esta vida, lo que va a contar no es el legado en sí mismo, sino la vida de la eternidad que vas a tener junto a tu Creador o lejos de Él. No fuiste puesto en la tierra para ser recordado, sino para prepararte para la eternidad. Y entonces vamos a tener, cuando termine nuestra vida aquí en la tierra, una entrevista personal, cara a cara con Dios, y en la cual vamos a dar cuenta de las cosas que hicimos o no, de tus dones, de tus talentos, de tus oportunidades, del dinamismo, de las relaciones, de los recursos que Él te dio, todo eso. En esa entrevista personal de evaluación, una evaluación oral, cara a cara con Dios. Para esa entrevista tenés que prepararte. Tu propósito en la vida es prepararte para pasar la eternidad con tu Dios. Esto es un taller de vida. Y quiero hacerle por lo menos 3 preguntas hoy. Y que usted pueda tomar un papel y un lápiz y anotar por allí respuestas. La primera pregunta: ¿has dejado que otras cosas guíen tu vida en lugar de que sea Dios quien te guíe? Anotá sí o no simplemente en esta. ¿Qué guía tu vida? ¿Dios o las circunstancias? La segunda pregunta que quiero hacerte es similar. ¿Cuál es tu pensamiento por la mañana al momento de despertar? ¿Qué es lo primero que pensás? ¿Apagar el despertador? ¿Pegar un salto? ¿Correr? ¿Poner café? ¿Bañarte? ¿O estás pensando en Dios? Agradecido por tener la oportunidad de tener un día más de vida para arreglar las cosas con Dios, para arreglar cuenta con Él. Él dice: "He aquí, si vuestros pecados fueren blancos como o rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Venid y estemos a cuenta", dice el Señor. Y la última: ¿cuáles son los beneficios de una vida con propósito que has logrado hasta hoy? ¿Tienes una vida con propósito? ¿Cuáles son los resultados que viste hasta el día de hoy? Me gustaría que oremos y que le pidamos al Señor que sea siempre nuestra guía, que la fe sea siempre la compañera de viaje y que Él nos pueda hacer entender sus propósitos para nuestra vida personal, para nuestra vida matrimonial, familiar, laboral, ministerial, y que vivamos de acuerdo al propósito de Dios sobre todas las cosas. Me acompaña en una oración. Dios, te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a encontrar el propósito en nuestra vida, que nos ayudes a encontrar el propósito eterno por el cual estamos aquí. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que guíes completamente nuestro futuro y que nos hagas encontrar ese propósito para cada cosa que hagamos. Que lo primero que al despertar, lo último al dormir, sea mis pensamientos puestos en ti, Señor, en la búsqueda del propósito eterno que tú tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. El Señor les bendiga. El Señor les guarde. Nos vemos todavía un día más, el día viernes antes del fin de semana. Un gran abrazo para todos. Tengan un día muy bendecido.